Muy buenos días para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta mañana de este día 4 de junio del año 2025. Que el Señor pueda bendecirlos y nos pueda ayudar siempre con su gracia a seguir adelante. El tema de esta mañana es: la ira contra el mensajero de Dios no anula las advertencias inspiradas. Es interesante reflexionar en este tema porque fue en la época del profeta Elías. La ira que él despertaba tampoco anulaba las advertencias que Dios quería dar a su pueblo. Antes de continuar, los invito a que hagamos una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana, Señor, damos las gracias por la vida, por la oportunidad que nos concedes de poder seguir adelante. Te pedimos el perdón de nuestros pecados y bendiciones también por tu palabra que vamos a meditar en esta hora. Bendice a cada uno de tus hijos y los que sintonizan, Señor, también este programa. Pues lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con este matutino con el título, una vez más: la ira contra el mensajero de Dios no anula las advertencias inspiradas. Tenemos una cita de 1 Reyes, capítulo 18, el versículo 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Cuando Acab vino a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Hermanos, es muy interesante que cada uno de nosotros pueda pensar, ¿verdad?, y analizar cómo el rey Acab estaba muy molesto por las consecuencias que estaban pasando en el pueblo de Israel. Y él estaba culpando al profeta, cuando era todo al contrario. Elías había anunciado por orden de Dios una sequía que iba a haber en Israel. Elías dijo, siendo inspirado por Dios, que no iba a haber lluvia sino por su palabra. Así que Dios iba a dar la orden cuando, ¿verdad?, iba a haber otra vez lluvia como consecuencia del pecado del pueblo y del rey. Ahora Elías le dice: yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre. ¿Cuál es la razón? Dejando, dice, los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Así que seguir a los dioses falsos y convertirse en idólatra eran las consecuencias por las cuales estaban sufriendo calamidades por la sequía. Nosotros sabemos que duró 3 años y medio. Una sequía muy terrible, porque ahora pensamos nosotros, si con un año que el invierno no es tan bueno, ya empieza a haber escasez y empiezan a elevarse los precios de la canasta básica. Ahora pensemos si fueran 3 años seguidos, 3 años y medio. ¿Qué pudiera pasar? Así que en el pueblo de Israel había muchas necesidades. Por eso que el rey le decía a Elías: tú eres el que está turbando a Israel. Y Elías le dice: no, eres tú y la casa de tu padre por haber abandonado los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Dice la lectura que corresponde para esta mañana: ¿cuán poco se dan cuenta del poder de una mujer que no es consagrada? Fui llevada a través del tiempo hasta los días de Acab. Dios habría estado con el rey si hubiera seguido el consejo del cielo, pero Acab no lo hizo. Se casó con una mujer entregada a la idolatría. Jezabel tenía más poder sobre el rey que Dios. Así que, hermanos, de eso debemos de analizar cada uno de nosotros. Dice el consejo del Espíritu Profecía: cuán pocos se dan cuenta del poder de una mujer no consagrada. Hermanos, bueno, a la juventud, ¿verdad?, que piensa en matrimonio, este consejo debemos tomarlo muy en cuenta. Nosotros, ¿verdad?, hay que aconsejar a la juventud. Y los jóvenes también tomar en cuenta este concepto. Dice cuán poco, ¿verdad?, se dan cuenta del poder de una mujer no consagrada. La influencia, ¿verdad?, que va a ejercer. Y según el Espíritu de Profecía, la hermana Elena dice que ella fue llevada a través del tiempo hasta los días del rey Acab
y ella vio por esa visión que Dios podría haber estado con el rey, pero si el rey hubiera seguido su consejo. Pero Acab no lo hizo, sino que esta mujer, una mujer idólatra, tenía mucha influencia sobre el rey, más que la que Dios podría ejercer. Dice la lectura, ella, hablando de Jezabel, lo llevó a la idolatría y arrastró al pueblo junto con él. Entonces Dios envió a Israel al profeta Elías con mensajes de advertencia. Pero ni el rey ni el pueblo prestaron oídos a sus palabras. Lo consideraron como un mensajero de calamidades. Finalmente Dios envió una sequía sobre la tierra. ¿Comprendió el pueblo la razón de estos juicios y humilló su corazón delante del Señor? No. Jezabel dijo que eran los profetas de Jehová quienes habían traído sobre ellos todas estas calamidades. Afirmó que Israel estaba sufriendo por causa de sus mensajes de admonición y que no habría descanso ni prosperidad en la tierra hasta que se hubiese ajusticiado a estos profetas. Hermanos, ahí podemos nosotros analizar. Tanta era la influencia de esta mujer que le había hecho creer al pueblo que todo ese sufrimiento de la sequía, toda la hambruna, todas esas calamidades eran consecuencias de los profetas de Dios. Así que el pueblo no comprendió. Esa era la pregunta que se nos hace. ¿Comprendió el pueblo la razón de estos juicios y humilló su corazón delante del Señor? No. Hermanos, es interesante aprender. Como siempre yo lo he dicho, el apóstol Pablo escribió, ¿verdad?, en Romanos 15:4, donde dice que todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza ha sido escrito. ¿Por qué para nuestra enseñanza? Para que no cometamos los mismos errores. En esta ocasión dice que Jezabel llevó al rey a la idolatría y arrastró al pueblo junto con el rey. Por eso Dios mandaba al profeta Elías con mensajes de advertencia. Pero no hicieron caso, así que vino una sequía sobre la tierra. Así que, hermanos, es importante que comprendamos la influencia, ¿verdad?, que puede ejercer. Por eso decía al inicio, cuán poco se dan cuenta del poder de una mujer no consagrada. La palabra de Dios es muy clara para cada uno de nosotros y nos enseña cuando nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esa unión no solamente abarca en el ámbito matrimonial, sino en una asociación, en una amistad que queramos establecer. Siempre va a haber una influencia. Así que nosotros debemos de elegir bien las amistades y la juventud que desea casarse, también que sea Dios el que lo dirija para elegir bien, no entre los incrédulos, porque se va a sufrir también las consecuencias. Dice la lectura. Esto despertó un sentimiento de cólera en contra de los hombres que Dios había enviado a llamar al pueblo para que se apartase de sus iniquidades. Muchos varones santos murieron por causa de su testimonio. Elías fue preservado por un milagro del poder divino con el propósito de proclamar delante del monarca y de su cónyuge los mensajes de apelación y advertencia que el Señor le dirigía. Ve, muéstrate a Acab, le ordenó Dios a Elías. Así que ese sentimiento de cólera, ¿verdad?, que se despertó en los hombres, de que Dios enviaba a llamar al pueblo para que se arrepintiera, para que se apartara de la idolatría, de sus iniquidades. Y esa fue la razón por la que muchos mensajeros de Dios también sufrieron, ¿verdad?, la muerte por causa, ¿verdad?, del testimonio que presentaban que venía de Dios. Pero Dios, ¿verdad?, guardó a Elías, no porque no lo pudieran matar, sino que Dios le preservó la vida, dice, por un poder divino. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía? Que siempre hubieran mensajeros que predicaran con valor el pecado del pueblo, como lo hacía Elías. Elías, ¿verdad?, dice, fue preservado por un milagro con el propósito de proclamar delante del monarca y a la esposa, ¿verdad?, del monarca, que era Jezabel.
Elías era el encargado de llevar esos mensajes de apelación y advertencias que Dios enviaba para el rey y para su pueblo. Hermanos, por eso decía el título, ¿verdad? La ira contra los mensajeros de Dios no anula las advertencias inspiradas. Jezabel proclamó que era culpa de estos hombres que estaban sufriendo. Por eso persiguió a los profetas. Y sí persiguió a Elías. Claro, Elías humanamente sintió temor. Pero Dios mandaba nuevamente a Elías para que llevara un mensaje de advertencia al rey Acab y también pues al pueblo. Así que hermanos, dice la lectura. Cuando el rey y el profeta se encontraron, Acab dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Pero Elías respondió, yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. El profeta dijo a Acab que convocara a los profetas de Baal. Entonces habría una poderosa manifestación del poder de Dios. Durante todo el día, los falsos profetas clamaron a Baal, pero no recibieron respuesta. Pero Elías se dirigió al Dios del cielo y la respuesta vino de inmediato. Los profetas de Baal habían orado en forma inapropiada e incoherente. Así que, hermanos, Dios le da la orden a Elías que vaya y se encuentre con el rey. Ahora Elías le dice al rey que llame a los profetas falsos que había. Era una cantidad de profetas. Bueno, tenían a sus Baales, a Baal y a Será. Y tenían 450 y 400. Así que en total hacían unos 850 profetas falsos. Y Elías le dice al rey, tráelos. Y aquí va a haber una manifestación poderosa de Dios. Y cuando llegan, les hacen un reto, que el Dios que conteste con fuego, ese es el verdadero Dios. Y los profetas falsos dice que empezaron a clamar todo el día, clamaron. Pero la oración era en forma inapropiada y incoherente. Ahora dice, la plegaria de Elías fue sencilla y ferviente. En ella pidió que el Señor manifestara su superioridad sobre Baal para que Israel regresase a él. Cuando su oración ascendió, vino la respuesta. El fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio y el agua con la que se lo había empapado. Al ver esta maravillosa manifestación de poder, Israel exclamó, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Mientras los corazones del pueblo eran tocados por el milagro que habían presenciado, Elías aprovechó la circunstancia para sacrificar a los profetas falsos. Así que, hermanos, nosotros comprendemos, ¿verdad?, la historia. Conocemos la historia. Ahora, en el testimonio nos relata algo importante, ¿verdad? Que la oración también de Elías, dice, fue sencilla y ferviente, no como la de los profetas falsos, que según la Biblia dice que empezaron a gritar y se cortaban, ¿verdad?, con cuchillos, su piel, demostrando su fervor a su Dios falso. Pero no hubo respuesta. Hasta Elías tuvo la oportunidad de burlarse. Le decía, griten más fuerte. ¿Será que anda de paseo o está dormido? Siguen gritando. Pero cuando llegó la oportunidad para Elías, todavía al sacrificio le puso agua. Y Elías ora de una forma sencilla y ferviente, y ahí se manifestó el poder de Dios. Hasta ahora, cuando Elías preguntaba, si Jehová es Dios, síganlo, y si es Baal, pues váyanse detrás de él, el pueblo no respondía palabra por la calamidad que estaban pasando de la hambruna. Ahora, cuando miran la manifestación del poder de Dios, que hace descender fuego y consume todo el sacrificio, hasta el agua que estaba en la zanja alrededor del sacrificio, el pueblo empezó a clamar con alegría y con una afirmación, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Así que todos estaban tocados por ese milagro, y esa oportunidad fue la que aprovechó Elías para sacrificar, dice, a los profetas falsos con la ayuda del pueblo. Así que, hermanos, nosotros podemos analizar cómo Dios se manifiesta, cómo Dios obra para cada uno de nosotros. Y el Señor pues nos da siempre una advertencia, y comprendamos que la ira, ¿verdad?, como dice el título,
La ira contra el mensajero de Dios no anula las advertencias inspiradas. Que Dios pueda ayudarnos para aprender de esta historia y no asociarnos en yugo desigual, sino siempre buscar honrar a nuestro Dios. Vamos a finalizar con una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, en esta hora de la mañana por la vida y la oportunidad que nos concede de meditar en tu palabra. Ayúdanos a comprender, Señor, este tema. Es un consejo de mucha importancia para cada uno de nosotros y aprender a ser fieles a ti. Bendice a cada uno de tus hijos y los que sintonizan este programa en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Los esperamos en un próximo programa en esta página de SMI Reforma El Salvador.